Los dos guerreros en unos microsegundos ya se habían desplazado a unas grandes velocidades que el espacio y tiempo se volvió cero en su totalidad hasta que se dieron un salvaje golpe que la zona de combate tembló por las magnitudes de sus golpes. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que iban lanzando los dos ponía esa zona de combate de cabeza. Por donde vieras pasar solo verías a dos veloces destellos darse salvajes golpes. El espacio donde estaban se veía un inmenso caos por su intensa batalla, y ni mencionar los grandes poderes que tenían ambos guerreros. Parecía que esa batalla estaba siendo de dos supremos, cuando el único que poseía un poder supremo era uno. Kakaroto estaba haciendo todo lo posible para no caer fácilmente, estaba luchando a todo lo que daba su cuerpo, no quería perder rápido, pero aunque esté en su forma uno demonio, por más rápido que fuera no estaba siendo capaz de ni ver los salvajes golpes. Saitama solo poseía una sonrisa, él aún no libera grandes cantidades de poder y ya tenía en apuros a un Saiyajin que en su tiempo era el más temido, pero ahora que solo era un vil guerrero con egos de grandeza, no es capaz de ni luchar al 100% mano a mano con él. Durante unos largos minutos mantuvieron esa larga batalla donde ambas partes no bajaban nunca la cabeza. Los dos tenían grandes poderes, pero uno estaba sufriendo más en cada golpe que estaba recibiendo. Kakaroto, por más que hiciera brillar sus ojos de demonio, no era capaz de ver los intensos golpes que cuando quiso ver el siguiente golpe, no fue capaz, que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta colisionar brutalmente con un planeta que lo destruyó por la brutal magnitud de su impacto. Saitama solo veía eso serio, ya que en sus pensamientos pensaba que esa batalla iba a ser más entretenida, pero él ahora estaba viendo que es todo lo contrario, es una batalla realmente aburrida. El rival no es capaz de ni darle un golpe y eso es lo aburrido para él. Quería una batalla emocionante donde su vida corra peligro. Kakaroto salía de la fuerte explosión mientras poseía una pequeña sonrisa, pero detrás de dicha se escondía un gran dolor por más que quisiera ocultarla. Kakaroto, ¿en serio tú fuiste quien venció a ese demonio? Di la verdad, es que no creo que con ese débil poder hayas podido vencer a dicho demonio. La verdad, estás siendo muy decepcionante, espero liberes más poder para que no me aburra tan rápido, diría Saitama con una pequeña sonrisa. La verdad, no fui yo en sí, y no sé quién fue en verdad. Nosotros perdimos conocimiento en ese momento, y de ahí hasta que todo se había terminado, ya habías despertado, pero no sabemos qué ha pasado en realidad, así que mejor sigo luchando, diría Kakaroto, cuando cerró sus ojos y un gran poder estaba liberando hasta que de un fuerte estallido, liberó el 100% de su siguiente forma. Sus ojos tenían la contorna oscura y el ki era más siniestro. Creo que usaré un 30% de mi poder, esto ya se está poniendo más serio. La verdad, este guerrero tiene gran poder, solo que ha perdido su pilar por lo que veo, fue lo que diría Saitama en sus pensamientos. ¿Qué ocurre? ¿Acaso me estás teniendo miedo? ¿Acaso con solo verme tu cuerpo tiembla? No, que eres tan poderoso y mírate, estás temblando como toda gallina, diría Kakaroto, el cual estaba con una sonrisa, pero en sí sabía que eso que había dicho era una gran mentira. ¿Perdón? ¿Miendo? ¿Acaso has dicho semejante estupidez? Bueno, pues es hora de que te enseñe de verdad que solo eres una simple mosca. Te quise enseñar por las buenas y ahora va a ser por las malas. Ya es hora, ¿no?, diría Saitama, el cual se ponía en pose de combate y con solo hacer ese movimiento se sintió una gran presión en toda la zona de combate. Esto se pondrá más difícil de lo que lo veo, pero ¿quién dijo miedo? ¿Quién? Nadie, así que a luchar y que quede de último, de bien ganará, si no pues a morir como todo gran guerrero, diría Kakaroto, el cual se ponía en pose de combate. En ese lugar se había hecho un silencio, todo lo que rodeaba ese lugar estaba detenido, todo hasta que dos rocas impactaron entre sí. En eso solo se vieron dos destellos darse un salvaje golpe que la zona de combate, bueno, el sector de ese espacio tembló por más magnitudes de sus golpes. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que estaban lanzando poseía un gran poder. Que dos destellos eran lo único que se veían en ese gran espacio, cada fuerte golpe que iban lanzando tenía un gran poder, que todo lo que había a su paso se iba destruyendo por las magnitudes de sus golpes. Kakaroto esta vez tenía un gran poder, estaba siguiendo el paso a su rival poco a poco, pero sentía una fuerte presión en su cuerpo, pero eso estaba siendo lo de menos. Saitama solo poseía una pequeña sonrisa, pero sabía que los guerreros Saiyajin tienen ese pequeño plus de ayuda en cada combate, que por más que fueran perdiendo, ellos tenían los famosos Zenkais que aumentan por más daño, e intensa era la batalla. Muchas horas habían estado con ese fuerte intercambio de golpes, y ni uno de los dos estaba mostrando cansancio, los dos estaban siendo fuertes, ni uno bajaba la mirada, era todo lo contrario, los dos estaban haciendo todo en esa batalla.
No lo hace para nada mal, me está dando un fuerte intercambio de golpes, no pensé que fuera así de fuerte, pero no voy a caer fácilmente, soy fuerte, más fuerte que, bueno, aunque sé que esto solo es para divertirme, sé que ella saldrá de su escondite, no será capaz de ver a su padre caer tantas veces, fue lo que se diría Saitama en sus pensamientos, mientras estaba haciendo que su batalla sea más intensa. Maldición, ¿qué es lo que ocurre? Porque no soy tan fuerte, porque Son Goku eres todo lo que tenía, fuerte y poderoso y se fue y ahora que soy un vil desconocido que no es capaz de dar una gran batalla así de simple, pero eso no seguirá así, si gano esta batalla me volveré el guerrero más fuerte, fue lo que diría Kakaroto cuando esta vez le dio una fuerte patada a su rival. Saitama se quedó paralizado, que no fue capaz de ver la fuerte patada que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se destruyó, los escombros que habían ya fueron destruidos, 2 planetas habían sido destruidos en cuestión de horas. Eres un guerrero increíble, llevamos horas haciendo esto y aún te veo firme sin bajar la mirada a pesar de que tenga mucha ventaja sobre ti y tu pequeño poder, diría Saitama serio. Soy un guerrero Saiyajin, ¿crees que estas pequeñas horas me harán efecto? Estoy destino a luchar por siglos con un guerrero, ¿acaso crees que esto será algo? Dímelo, o solo estás bromeando, porque la verdad tú, si te ves cansado, diría Kakaroto serio. Jajaja, eso quisieras, pero esto no es nada como estuve en esa dimensión por millones de siglos, ¿crees que esto será algo? ¿Crees que sufriré por esto? No, estás muy equivocado, pasé siglos también en esa maldita dimensión entrenado, y esto no se compara con eso, así de simple, diría Saitama con una pequeña sonrisa. Bueno, pues me gustaría verlo, a ver qué tan cierto es lo que dices, porque hablas y solo te he visto luchar y estar cansado de gran poder nunca, diría Kakaroto, el cual sintió un escalofrío recorrer por su espalda. ¿Qué fue lo que decías? ¿Acaso ahora sientes temor?, diría Saitama detrás del guerrero mientras le dejó ir una veloz patada a una inmensa velocidad. Kakaroto no fue capaz de ver ese golpe que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se destruyó por completo. Y así como destruyó otro planeta por el salvaje impacto, pero a una gran velocidad, se ponía de pie esquivando el fuerte golpe que había sido lanzado hacia él mientras intentó seguirle el paso, pero no era capaz. Saitama estaba lanzando unos fuertes golpes, cada uno poseía un gran poder, él no se estaba con juegos en lo más mínimo, él sí estaba lanzando unos fuertes golpes, y las fuertes cantidades eran inmensas. Kakaroto estaba siendo brutalmente golpeado, no era capaz de ver esos fuertes golpes, por más que intentara verlos era imposible, hasta que volvió a salir disparado, hasta colisionar brutalmente con unos escombros que se destruyeron por ese brutal impacto. Saitama estaba con una pequeña sonrisa mientras veía dónde había caído el guerrero, él sabía que había usado unas grandes fuerzas con su rival. Kakaroto salía de la fuerte explosión con múltiples heridas en su cuerpo mientras tenía una pequeña sonrisa, mientras cada uno se regeneró rápido. Demonio, una raza muy fuerte, pero tú eres todo lo contrario, eres un débil, así de simple, diría Saitama, el cual sintió un fuerte dolor que recorrió por su cuerpo y cuando veía a Kakaroto que le había dado un salvaje golpe. ¿Qué decías? ¿Raza menos fuerte yo? Un Saiyajin y un demonio, sabes que sale un guerrero poderoso y ese soy yo, diría Kakaroto, el cual le dejó ir una veloz patada seguido de una fuerte lluvia de golpes a unas altas velocidades. Saitama no estaba siendo capaz de ver los fuertes golpes que cada uno le estaba generando un fuerte daño, hasta que recibió una veloz patada en toda la cara que salió disparado de nueva cuenta hasta colisionar brutalmente en un planeta. Kakaroto llegaba a dicho planeta mientras tenía una pequeña sonrisa, viendo dónde había caído su rival, sabía perfectamente que la batalla solo estaba siendo más destructiva cada segundo. Saitama salía de la explosión y a una gran velocidad se lanzó con un fuerte golpe que la zona de combate fue embestida en un gran caos por ese gran poder. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe que la zona de combate tembló por las magnitudes de sus golpes, y de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía un gran poder, y ni hablar de la furia que se sentía de ambas partes. Los dos destellos se veían pasar por ese gran planeta, que todo lo que había a su paso era destruido por el gran poder, fuertes ondas de ki eran liberadas segundo tras segundo. Kakaroto en unos microsegundos rompió la estabilidad de su rival y le dio un salvaje golpe a su rival seguido de una fuerte cantidad de golpes, él estaba teniendo una pequeña delantera en la batalla. Saitama salió disparado por el último golpe hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se destruyó por las magnitudes de ese impacto.
Kakaroto solo veía eso desde el cielo serio porque sabía que eso pudo solo haber sido suerte. Saitama salía de la explosión mientras poseía una pequeña sonrisa. El guerrero estaba más que emocionado. La batalla lo estaba haciendo sentir una gran emoción. Veo que esos golpes no fueron nada más que una simple cosquilla para tu cuerpo, me equivoco, diría Kakaroto serio. Ni tanto fueron fuertes, la verdad, tienes más golpes así de fuertes, diría Saitama con sonrisa. Si tan fuerte fuera ya te hubiera generado un daño mucho que mayor, pero lastimosamente no está siendo así. Ya soy una completa basura, no soy capaz de darle una digna batalla a nadie así de simple. Actualmente mi poder es una completa basura, no soy rival para nadie ni en estos años puedo serlo, pero si un perdedor hace muchos esfuerzos puede superar a un guerrero distinguido, así que no me voy a rendir, seguiré luchando todo el tiempo que sea necesario, que de aquí no salgo nada más con una victoria, diría Kakaroto, el cual se ponía en pose de combate. Estaba más que decidido luchar a muerte sin que le importe en lo más mínimo los pensamientos de su rival. ¿Libera más poder? ¿Así haces esta batalla más interesante o acaso has llegado a tus límites?, diría Saitama, el cual tenía una pequeña sonrisa viendo a el guerrero, pero él sabía que eso no era así, que Kakaroto era fuerte, pero este no el del pasado y estaba siendo muy reflejado. Kakaroto no diría nada y en unos tan solo microsegundos los dos guerreros ya se habían desplazado con un fuerte golpe que todo a su paso se detuvo hasta colisionar unos salvajes golpes. Él no se estaba con juegos en lo más mínimo, estaba lanzando una fuerte cantidad de golpes, cada uno poseía un inmenso poder. Esta vez Saitama no estaba siendo muy capaz de ver los intensos golpes que la mayoría los estaba recibiendo de lleno, que lentamente le estaban generando un fuerte daño sin poder hacer mucho en la batalla, hasta que logró bloquear un fuerte golpe y de un segundo para otro comenzó a contraatacar a su rival. Y así como comenzaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía un gran nivel. Por todo ese lugar donde estaban batallando solo se veían pasar a dos veloces destellos, darse unas fuertes cantidades de golpes. Cada impacto de sus puños creaba fuertes ondas de ki por lo salvaje e intensas que estaban siendo. El planeta donde estaban luchando estaba siendo resistente, pero lentamente comenzaba a perder sus volcanes, estaban haciendo erupción, el mar estaba saliendo de sus lugares, torbellinos y cientos de kilómetros estaban envueltos en un inmenso caos. Y durante unos largos minutos los dos guerreros habían mantenido una batalla muy pero muy similar sin que uno de los dos baje la guardia, y en eso dos destellos se vieron salir disparado a unas grandes velocidades hasta colisionar brutalmente con el suelo, que una gran explosión se vio a esos guerreros colisionar brutalmente con el suelo y la lava que recorría por ese lugar. De dicho lugar los dos guerreros salían mientras poseían una pequeña sonrisa, ya que habían hecho la batalla más interesante, pero uno aún estaba insatisfecho por esa batalla. ¿Qué pasa? ¿Usamos más poder o ahora tienes miedo de que te gane? Dime la verdad, diría Saitama con una pequeña sonrisa. Pues que te diré, al final no eres un mal guerrero, posees un nivel de poder impresionante, pero esto no se termina hasta que uno de los dos esté en el suelo. Si es necesario poner a mis pies, así será, diría Kakaroto, el cual tomó distancia mientras poseía una pequeña sonrisa. Veo que si haremos una buena liberación de poder, así me gusta que las batallas sean intensas de nuevo, quiero ver el gran poder del guerrero Kakaroto, hazme sentir esa adrenalina en tan solo golpes, diría Saitama con una pequeña sonrisa. Pues espero estés listo, llegó la hora que vuelve a convertirse en el rey que debía ser en el pasado, es hora de hacer brillar estos mundos, diría Kakaroto, el cual cerró sus ojos. Es hora de despertar, es hora de tomar el mando y convertirse en el rey de los demonios. Despierta de tu largo sueño, poder fase final, ardan caminos de la oscuridad, diría Kakaroto, el cual en la zona de combate se estaba comenzando a sentir un inmenso poder, que todo lo que esa aura oscura tocaba era destruido. Kakaroto lentamente estaba cambiando de apariencia, su caballo pasó a un verde, sus ojos eran rojos como la sangre y su aura de los ojos sería siendo oscura, y de un fuerte estallido de poder el guerrero liberó al fase incompleta mientras tenía una pequeña sonrisa. A este es lo que me referiría cuando quería una batalla de grandes niveles, luchar hasta que la sangre de mi cuerpo deje de arder, diría Saitama, el cual se ponía en pose de combate mientras poseía una pequeña sonrisa. Veo que estás emocionado por solo ver este nivel de poder, eso es algo estúpido creo, o no sé, la verdad es lo de menos, la verdad, diría Kakaroto, el cual se ponía en pose de combate mientras poseía una pequeña sonrisa. Digamos que hago lo que ustedes hacen, también emocionarse por una batalla así de simple. Creo que el anterior guerrero dueño de este cuerpo era un híbrido, pero bueno, es lo de menos, lo importante aquí es ganar la batalla, diría Saitama serio, mientras también se ponía en pose de combate.
Los dos guerreros se ponían en pose de combate, mientras una sonrisa estaba formada en su rostro y en tan solo unos microsegundos ya se habían lanzado con unos fuertes golpes que donde pasaron solo generaron un caos inmenso. En eso se dieron un salvaje golpe que la zona de combate fue destruida por completo, mejor dicho el planeta entero fue investido en un gran caos por ese golpe. De la cual comenzaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzado iba destruyendo cientos de kilómetros a su paso por la intensidad de sus golpes. Kakaroto se movía a unas grandes velocidades, por donde iban pasando generaban un gran caos y una gran destrucción ya que no se estaba con juegos él tenía claro y era ganar la batalla a toda costa. Saitama estaba teniendo muchos problemas en esquivar los fuertes golpes que muchos le hacían un gran daño, no era capaz de defenderse de los intensos golpes, pero aún así no bajaba la mirada, la poseía firme, sabía que si hacía un mal movimiento perdería, pero no estaba siendo capaz de esquivar esos golpes. Y así como mantuvieron una gran batalla donde los dos guerreros se dieron unos fuertes golpes, pero uno tenía una gran ventaja más que clara y eso era obvio, él poseía un nivel de poder impresionante, no se guardaba nada en lo más mínimo, luchaba cuerpo a cuerpo y ahora con el nuevo poder era aún más poderosos. Saitama salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo que se generó una fuerte explosión que todo lo que había a su paso fue investido en caos y destrucción. Loto de la muerte, llamas explosivas diría Kakaroto, el cual lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad que donde iba pasando solo se generaba un gran caos. En eso hizo contacto con el suelo que se generó una fuerte explosión que el planeta entero fue destruido en el espacio, solo se veía escombros y fuego por todos lados mientras Kakaroto estaba viendo serio lo que estaba pasando. Saitama salía de la explosión mientras tenía una mirada seria ya que eso no había sido nada pero nada amigable para él, fue un fastidio recibir dicho ataque pero era lo de menos mientras se ponía a la altura de su rival. ¿Qué es lo que ocurre? Gran Saitama ahora no es rival para un simple guerrero Saiyajin, ¿o qué ocurre? Porque esa mirada fría, ¿acaso posees temor por un simple guerrero? Diría Kakaroto, el cual tenía una pequeña sonrisa. Jajaja, solo vengo a decirte que la verdad tienes un nivel de poder impresionante, no te quitaré méritos a eso pero espero tengas aún más poder, te recuerdo que estas batallas son las mejores y si no eres rival créeme que aquí quedarás muerto, diría Saitama, el cual no diría nada y liberó el 50% de su poder mientras estaba serio. Los dos guerreros chocaron sus puños y tomaron distancia mientras se veía fijamente, en ese sector solo se sentía una fuerte tensión y en tan solo unos microsegundos los dos guerreros ya se habían desplazado a unas grandes velocidades hasta colisionar brutalmente sus puños que una fuerte onda de ki fue liberada. De la cual ambos guerreros comenzaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que por donde vieras pasar solo verías a dos destellos darse unos salvajes golpes, los dos se movían a unas velocidades muy similares, ni uno se bajaba de la batalla, cada puñetazo hacía temblar la zona de combate hasta que los dos salieron disparados impactando escombros y de ahí se volvieron a lanzar a unas grandes velocidades de nueva cuenta ya que no se estaban esperando mucho tiempo, los dos sabían que el tiempo era muy valioso. Y en unos microsegundos ya se habían desplazado a grandes velocidades hasta colisionar brutalmente con sus puños que todo a su paso fue destruido aún más, de donde dos veloces destellos se estaban moviendo a grandes velocidades mientras se daban unas fuertes cantidades de golpes, los dos parecían que tenían un poder ilimitado porque llevaba horas luchando sin bajar las manos en ningún segundo, los dos parecían bestias salvajes. Kakaroto se desplaza a grandes velocidades, esquivando y respondiendo los fuertes golpes, lo hacía ver súper fácil a pesar de que su rival tenía un nivel de poder grandísimo. Saitama hacía lo mismo, parecía que ambos poseían el mismo nivel pero al final las apariencias terminaron siendo engañosas. Durante unas largas horas los dos guerreros habían mantenido la batalla sin dejarse ver un solo ganador, caos destrucción era lo único que se lograba ver y los dos veloces destellos que no paraban de darse intensos golpes hasta que salieron disparados mutuamente y los dos estaban cansados en sus respiraciones, se estaba viendo eso. Kakaroto estaba con una pequeña sonrisa porque la batalla estaba siendo súper entretenida pero sabía que eso no debía tomarlo así, es una guerrera, debía pensar como tal pero su mente Saiyajin lo hace pensar en lo divertido que es luchar. Saitama estaba serio, sabía que esa batalla se le estaba complicado y su cometido no estaba siendo capaz de lograrlo, pero aún tenía más poder, eso era lo de menos ya que por algo había entrenado millones de años. Los dos se veía fijamente con una sonrisa ya que la batalla aún tenía más horas o días de luchas y sabían que un error por más mínimo que sea habría un solo ganador y por eso se tomaron ese pequeño respiro.
No lo haces nada mal, eres un guerrero impresionante, posees una fuerza increíble, pero dime, ¿aún tienes más poder? ¿O ya se acabó ese poder?, diría Saitama, el cual tenía una sonrisa. ¿Crees que esto sería mi máximo poder? Jaja, estás muy equivocado, aún poseo más poder, solo que todo se hace a su debido tiempo, no hacer una liberación de golpe. ¿Acaso se te olvida cómo somos los Saiyajines?, diría Kakaroto serio. Eso nunca se me olvidará, sé que son estúpidos, inútiles y aparte unas bestias que no saben ponerse algunos límites algunos. ¿Quieres que siga?, fue lo que diría Saitama serio ante eso. Bueno, si seremos eso que mencionas, pero aún así somos seres fuertes y temibles si nos proponemos ser invencibles y más que todo proteger lo que más amamos. ¿Acaso nunca has sufrido eso? ¿O no has tenido ese sentimiento? Bueno, estando en esa dimensión creo que sea imposible sentir temor cuando nadie estaba en dicha, diría Kakaroto serio. Te equivocas en eso, la basura que enviaban me tocaba eliminar guerreros encerrados ahí, eran devorados por mi aura, ellos me dieron ese otro plus para volverme mucho más fuerte, fue lo que diría Saitama con sonrisa. Bueno, eso fue error mío y de Ayame, pero bueno, lo importante que ya dichos guerreros no están y la batalla la podremos ganar más fácil sin tanta importancia, diría Kakaroto, el cual se ponía en pose de combate mientras tenía una pequeña sonrisa. Pues eso es lo de menos, ustedes me convirtieron en esta bestia y ahora hacerse cargo de mi gran poder si no quieren terminar bien muertos, diría Saitama, el cual se volvía a poner en pose de combate. Los dos guerreros ya se veía como nuevos, como si nada hubiera pasado en los fuertes intercambios de golpes. Muchos guerreros supremos estaban pendientes de dicha batalla ya que había sentido ese gran poder y eso les había generado curiosidad, por lo cual estaban viendo dicha batalla. En el planeta de Ubuyashi está serio, por lo que le había dicho él no se quería morir, pero al final la destrucción está llegando a su planeta. Tanjiro ya estaba ahí pero no podía evitar nada, al final la batalla estaba siendo un caos, destrucción por todos lados. En el sector de la batalla se veía a los dos guerreros listos para iniciar el otro round, sus miradas eran fría y la presión que se sentía en el sector de la batalla era impresionante. Antes de iniciar la batalla nos vamos al Palacio Eterno, donde se encontraban los Eternas viendo todo y Goku también, sus miradas eran serias. Gilgamesh, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Acaso no desea que le ayude en la batalla? ¿Acaso cree que él podrá vencerlo solo?, diría Goku serio. Él confía en que podrá ganar, así que no te preocupes, al final debe volverse fuerte, no guardarse nada en sus batallas, debe enseñar que es un rey también, diría Gilgamesh serio. Y recuerda, Son Goku, tú no siempre vas a estar para luchar, así que es mejor que él luche y demuestre que es el mejor guerrero y así también aumentará su poder, diría Atenea sería. Por eso. Sí lo sé, pero conozco a ese débil que no es capaz de luchar a cuerpo, pero bueno, eso es lo de menos, debemos seguir con nuestros entrenamientos. Ya me hiciste estar más de un día en esa dimensión, meditando para controlar mejor mi ki de bestia y mi ki mortal, diría Goku serio, ya que había sido llevado a una dimensión a pasar más de 1000 años meditando. ¿Y has conseguido fusionar esos dos poderes? ¿O aún sigues con esos pensamientos divididos? Si es así, tocará usar a fuerza para que te vuelvas más fuerte y que olvides ese ki de bestia, diría Atenea seria. Sí he conseguido dominar los pensamientos de ese lado, pero aún así es muy difícil, es como si esa parte de mí estuviera viva y se me complica eso segundo tras segundo, diría Goku, el cual estaba viendo a la reina. Son Goku, debes poner tu mente en blanco para eso, debes olvidar todo eso y ser tú mismo, así podrías por lo menos dejar de escuchar esa voz que dices, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Dime, ¿crees que no he pensado en hacer eso? ¿Crees que solo estuve 1000 años en pose de loto? Fue lo más difícil, pero aún así, haciendo todo eso no fui capaz de sellar eso o bloquear, pero bueno, no siempre se escucha, pero debo continuar, la fuerza no se gana sola, o me equivoco, diría Goku. No te equivocas, sé que vas a conseguir que dicha voz se quede callada por la eternidad, o no, eso nunca había pasado con todos los que había entrenado, diría Atenea seria. ¿Todos? ¿Acaso hay más guerreros seleccionados para volverse unos eternos? Eso no me lo habían dicho, ¿por qué tantos secretos? Dime. ¿Por qué es eso?, diría Goku, el cual estaba viendo con seriedad. Pensé que Atenea te había dicho que existen, si no mal recuerdo, unos 5 a 10 guerreros listos para salir a la guerra y luchar sin piedad. Ellos se encuentran haciendo sus vidas normales, pero cuando el reino los necesite ahí estarán, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Si ellos fueron sometidos por unos 5 años de entrenamientos míos cada uno, bueno, en dimensiones de poder hablamos de que fueron más de 10 millones de años en puros entrenamientos, diría Atenea seria. ¿Por qué están contando los secretos de nosotros? ¿Acaso confían tanto en este guerrero que es igual que Goku del infinito, el mismo guerrero que nos quiere matar? ¿Acaso confían así con este simple Saiyajin?, diría Horus, el cual salió detrás de ellos.
Como rey eterno puedo decidir si revelar los secretos a quien yo vea confiable. Aparte tú no eres nadie aquí, mejor guarda silencio antes de que te haga callar, diría Gilgamesh, el cual del movimiento de sus manos su armadura fue puesta y portales dorados aparecen detrás. Ya van de nuevo, señores, no pueden dejar un solo día de no tener conflictos entre ustedes mismos. ¿Acaso es tan difícil controlar eso?, diría Cersei, la cual apareció mientras tenía una pequeña sonrisa. Pues ya ves, el famoso rey dorado que solo le gusta luchar y luchar, como si todo eso fuera lo que pasaba en este mundo. Guerras y más guerras, diría Horus serio. Así es más fácil resolver las guerras, no ya los inútiles que se creen los reyes al final, no, diría Gilgamesh serio. Sí, es lo más bueno luchar a muerte con todos y hasta no quedar más, pero lastimosamente no se puede hacer eso porque si luchamos este sector pasaría a ser nada y el palacio sería convertido a escombros por una simple batalla, diría Gilgamesh serio. Ya guarden sus armas y dejen eso, intimidan al nuevo, mejor pónganse a entrenar para cuando Son Goku venga a ponerlos a sus pies, así de simple. Ustedes están confinados de sus poderes, pero no saben que dicho puedo ser más fuerte que ustedes mismos. ¿Acaso se les olvida eso?, diría Atena seria. Todos veían a dónde está Goku, el cual solo poseía una pequeña sonrisa. El guerrero no estaba intimidado, al contrario tenía una sonrisa que los dejó muy confundidos al ver que dos guerreros casi comienzan una guerra y él estaba con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué sonríes? ¿Acaso esto es un chiste para alguien como vos? Dilo, porque esa maldita sonrisa que no me genera mucha confianza, porque sé que ustedes los Saiyajines poseen pensamientos muy locos, diría Horus serio. Esto es mejor que estar en el reino de los débiles, créeme que esto me emociona como guerrero Saiyajin que soy. Estas batallas me encantan y pues me gustaría poder llegar al nivel de ellos dos y ponerlos a mis pies. Atenea, no esperemos más, ese idiota se las puede resolver él solo. Dime cuál es la dimensión donde estaré, diría Goku. Ve recto y entra a esa habitación, yo entro después. Esta vez luchará a muerte hasta superar tus límites, guerreros, y sabes muy bien que eso lo hace más divertido para alguien como lo eres tú, diría Atenea con una sonrisa. Y sabes perfecto que las batallas para mí son la vida mía, así que no perdamos más el tiempo y vamos a luchar o entrenar, como lo desees llamar, diría Goku, el cual se fue de ese lugar. Ese espíritu guerrero me impresiona, pero ahora es hora de que nosotros nos pongamos a hacer nuestros deberes como seres supremos, diría Gilgamesh. Y así como todos los guerreros se fueron a hacer sus labores de reyes y Atenea a entrenar a Son Goku para hacerlo liberar ese gran potencial. Volviendo a el universo o dimensión donde se estaba llevando a cabo la batalla principal. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No olvides dejar tu like para más partes de este arco y lo que se aproxima.